Continuar con nosotros. Mire, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, millones de mexicanos ponen su esperanza en el nuevo presidente para poder tener un estatus legal en la nación americana. De esto y más nos hablará nuestro colaborador Edgar Olivares tras el primer día del demócrata en la Casa Blanca. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludamos con muchísimo gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto esta mañana, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. El gobierno de Joe Biden arrancó ayer y con él millones de mexicanos ponen su esperanza en la nueva administración para obtener su residencia legal en la Unión Americana. Biden envió un proyecto de ley al Congreso que establece un camino hacia la posible legalización para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. El camino no será fácil. Incluso entre los demócratas no habría necesariamente un consenso generalizado en otorgar una especie de amnistía a inmigrantes indocumentados, como ocurrió en los años 80 bajo la administración del republicano Ronald Reagan. En esta situación tan dividida que vive el país, lograr esta legalización colectiva podría repercutir en el costo político del nuevo gobierno o, en su defecto, encontrar una barrera en el Senado, donde necesitaría la aprobación de 60 de los 100 senadores, es decir, el apoyo de varios republicanos, por lo que no se prevé que esto suceda, al menos de forma inmediata. No obstante, algunas acciones que ha tomado el presidente van encaminadas a detener deportaciones de quienes tienen un proceso en Estados Unidos para que se sometan sus casos a revisión o bajar la intensidad de las deportaciones en general, lo cual ya representa una buena noticia para los mexicanos que viven en Estados Unidos y no tienen un estatus migratorio regular. Durante la campaña por la presidencia de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden reconoció que fue un error lo que la administración de Barack Obama realizó en 8 años. La deportación de más de 2,5 millones de indocumentados, muchos de ellos que tenían años viviendo, trabajando y aportando impuestos en este país. Por cierto, una administración en la que él fue el vicepresidente. George W. Bush deportó a poco más de 2 millones de personas, mientras que, contrario a lo que se pudiera pensar, Donald Trump solo repatrió a poco más de 900,000 indocumentados, es decir, que a ese ritmo, en 8 años habría deportado a menos de 2 millones de personas. Incluso, pues un número por debajo de Bush, aunque Trump fue especialmente implacable e intolerante en el ingreso de nuevos migrantes y un factor de división de familias. Ahora bien, más allá de la posibilidad real de obtener una residencia legal, millones de indocumentados pueden ahora sentir una especie de alivio y respirar con mayor tranquilidad si Joe Biden decide realmente dejar de perseguirlos y bajar los índices de deportación, donde esta figura sea solo utilizada para casos muy específicos de infractores a la ley. Pues los mexicanos han asegurado que la administración de Donald Trump realmente estaba llena de incertidumbre. Lo que sí representa un tema de gran esperanza es la legalización del estatus de los llamados Dreamers, que fueron adscritos al programa DACA justamente en la administración de Barack Obama y que llegaron niños o bebés a vivir a Estados Unidos. Sus padres migraron a Estados Unidos y, bueno, estos niños que ahora ya son adultos están buscando la legalización permanente de la residencia y en su momento la posibilidad de ser ciudadanos americanos. Aunque es incierta la forma en la que se relacionará el nuevo gobierno estadounidense con la administración de Andrés Manuel López Obrador en México, el hecho de que haya una amistad con el pueblo mexicano que radica en Estados Unidos, sin duda es una buena noticia para mantener altos niveles de envío de remesas al país. Después del 3 de noviembre, el vecino país del norte está dividido en su población con respecto a sus posturas políticas, pero la actitud conciliadora y de lograr unificar al pueblo de Estados Unidos nuevamente es una señal de que habrá nuevos lazos, tanto con la población mayoritaria como con las minorías, entre las que se encuentran los migrantes de nuestro país. Es mi comentario esta mañana, César.
Así es, Edgar, referente a lo que comentas, pues bueno, muchos pensarían que en la administración de Donald Trump fueron muchísimos los migrantes que fueron deportados, más las cifras que nos dabas no fue así, hubo más con otros presidentes, por ejemplo, con Barack Obama. Ahora, referente a esto, ¿podría tratarse, tengo entendido que esto que firmó Joe Biden es por los primeros 100 días, bueno, no regresar a migrantes y demás, son 100 días, ¿podría ser una estrategia para calmar la situación en cuanto a este tema o si crees que vaya a continuar con esta agenda? Sí, sin duda va a ser, digamos, sí es para marcar una diferencia radical entre su antecesor y él, obviamente. Sin embargo, me parece que aunque se reactivaran estos procesos, sí va a ser diferente a la administración anterior. ¿En qué sentido? En que los casos que se revisen puedan tener una mayor esperanza. Lo que pasa es que la administración de Donald Trump era más, digamos, intolerante y sobre todo no había muchas maneras de poder salir adelante, sobre todo para aquellos migrantes que estaban separados de sus familias. Me parece que en esa parte sí va a haber un cambio, no solamente en el discurso, sino en la práctica. Lo que sí no creo que cambie mucho es que haya, es decir, no significa que la llegada de Joe Biden realmente significa que pues Estados Unidos va a abrir las puertas para que todo el mundo entre al país. O sea, no va por ahí. Yo creo que obviamente la situación de la frontera va a seguir muy complicada, sobre todo para quienes intenten venir en caravana desde Centroamérica, inclusive para los propios migrantes mexicanos, va a seguir siendo complicado porque así lo fue durante la administración de Obama y no va a cambiar mucho de la administración de Obama a esta. Lo que sí quiere hacer Joe Biden es marcar una diferencia en cuanto a no perseguir a los migrantes como si fueran delincuentes y mandarlos de regreso a sus países de origen. En este caso hablamos principalmente de los mexicanos, pero me parece que sí habrá un cambio importante y eso pues evidentemente marca una esperanza muy grande para mucha gente que sobre todo tiene muchos años viviendo en Estados Unidos y que siempre está preocupada por la posibilidad de ser deportada a México y de separarse de sus hijos o de sus parejas que sí tienen un estatus migratorio legal. Ese es el gran tema, que la separación de familias no se ve en esta administración. Más allá de la aspiración individual de cada quien o de quienes estén entrando al país, las familias que ya están establecidas en Estados Unidos no se separen por un tema de deportación o por un tema migratorio, aunque evidentemente quienes cometan un delito, sobre todo un delito grave, pues definitivamente enfrentarán la justicia y muchas veces este tipo de personas lo que pasa es que cumplen su sentencia en Estados Unidos y lejos de ser liberados aquí, son deportados a México. Entonces me parece que en la parte de quienes cometan delitos va a seguir siendo muy dura la ley, pero no así para quienes simplemente trabajen y contribuyen en México, en Estados Unidos, perdón. Edgar, ¿y consideras que las acciones por parte de nuestro país se modificarán en la frontera sur? Porque recordemos que la Guardia Nacional llegó a esta zona de México por presiones por parte del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Claro, va a ser muy interesante revisar qué va a pasar con ese tema, porque cualquier movimiento que se dé va a tener una repercusión. Habría que ver si el gobierno mexicano decide tomar la iniciativa de retirar a la Guardia Nacional o si lo va a consultar con el nuevo gobierno para ver qué opinan y si el nuevo gobierno de Joe Biden estará de acuerdo en que se mantenga a la Guardia Nacional o le dirán a México haz lo que quieras con tus soldados. Yo no creo que vaya a cambiar mucho esa parte porque ya es algo que se ganó, pero yo creo que puede ser una negociación ahora sí que bajo la mesa, donde el gobierno norteamericano le diga al gobierno de México ayúdame con eso, pero no cambiar mucho en el discurso de manera oficial. Va a ser muy interesante esa parte que toca, Ceci, porque me parece que ahí está el meollo de esto, de la que vengan mucho más migrantes o no, depende mucho de México. Y bueno, ya vimos las imágenes de lo que sucedió en Guatemala con la policía que no quería dejar pasar a los migrantes, y también hay que ver si el hecho de que México decidiera quitar a la Guardia Nacional no se interpreta en Estados Unidos como una provocación, como decir, pues ya se fueron al Trump. Estados Unidos en este momento puede ser incierta de manera como habitualmente lo hace. Por ejemplo, con el hecho de que el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, no felicitó hace unas semanas a Joe Biden y además le sumamos a lo que está sucediendo con el tema del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Exactamente, dos temas importantes, es decir, habrá que ver cómo se toman en la nueva administración, aunque hay un discurso conciliador por parte de Biden, incluso con la comunidad internacional. Y Joe Biden sabe perfectamente la importancia que tiene México en la relación con Estados Unidos. No sé si estos dos temas realmente sean tan de peso para que Joe Biden, sea hostil con México. No lo veo yo por ahí, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. De protesta del día de ayer, ¿cómo lo viste? No, se esperaban, pues bueno, muchas manifestaciones, al menos en la televisión, lo que nos presentaban algunos medios de información, no las vimos. ¿Cómo se vivió esta toma de protesta allá en los Estados Unidos? Sí, fue una toma de protesta que no pasó nada importante, nada grave. Me parece que fue una toma de protesta bien cuidada, con muchísima seguridad, obviamente, en Washington, pero afortunadamente para, digamos, la seguridad del país no hubo, digamos, desmanes o protestas que salían del control. Eso fue muy bueno, y me parece que en eso también contribuyó un poco el discurso de Trump de hace unos días, donde pues ya reconocía que tenía que entrar una nueva administración, y bueno, supimos que le dejó una carta a Donald Trump a Joe Biden en la que dijo, según Biden, muy generoso, y seguramente ya en los próximos días se reagrupará el trumpismo de otra manera, ya con un activismo político más que protestas en las calles. ¿Se sabe qué decía esa carta, Edgar? No han querido revelar el contenido. Tradicionalmente el presidente y el vicepresidente dejan una carta a su sucesor. Donald Trump se la dejó a Joe Biden y Mike Pence se la dejó a Kamala Harris, pero todavía no han revelado. Solamente dijeron, bueno, lo que dijo Biden es que fue muy generoso Donald Trump en lo que escribió en la carta, pero no se ha dado a conocer su contenido. ¿La Guardia Nacional y bueno, todos estos equipos de seguridad continúan en Washington o ya regresaron a sus cuarteles? Sí, continúan en Washington. Ayer por la noche hubo una ceremonia, parecía más bien un programa de televisión, Celebrando América, donde el vicepresidente dio un discurso, la vicepresidenta dio un discurso, Tom Hanks condujo ese programa, y bueno, en las tomas aéreas justamente se apreciaba cualquier cantidad de patrullas alrededor de la Casa Blanca. Seguramente en las siguientes horas se irán regresando obviamente a los cuarteles, como bien lo comentas, pero seguirá una fuerza importante en Washington, por lo menos hasta que se encamine ya de lleno el gobierno. Así es, perfecto. Muchísimas gracias, Edgar, te mandamos un abrazo y estamos en comunicación contigo. Igualmente un abrazo para todo el equipo de Señal Global y para ti. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias a nuestro